Buenos días. Hola a todos. Hace frío, mucho frío. Y por mala suerte hoy tenemos que trabajar fuera del taller. O sea, algunas cosas dentro, pero la mayoría del trabajo va a ser fuera. Porque la caravana necesita estar al sol para cargar las baterías. Exacto. Recuerden que perdimos nuestra principal forma de cargar las baterías, que era el invertidor cargador o convertidor cargador. Bueno, pero es verdad también que el trabajo que vamos a hacer hoy es algo que está afuera de la caravana. Así que... En el exterior de la autocaravana. Hola, somos Maurice ¿Y Katia? Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo. Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Entonces, vamos a trabajar con esta caja, esta super caja, que creo que nadie de ustedes sabe lo que es, pero podrían imaginarlo. Nunca se lo contamos porque queríamos que fuera una sorpresa. Y con este trozo de metal. Un poco de soldadura de aluminio y un poco de inventos. Tiene dibujito por aquí, así que vamos a ver qué sale hoy. Y el invertidor se calentó. Trabajando normalmente, se calentó y se apagó. Resulta ser que el ventilador que se encarga de mantenerlo a una temperatura normal no está funcionando. Para ese aparato ya no tenemos garantía. Se venció justo ahora en diciembre. Lo que me dieron fue recomendaciones de llevarlos a mecánicos externos, nada que ver con ellos. Yo tengo una pista porque tenemos un miembro de la familia, justo de los cubanos que vinieron, que es técnico en electrónica. Y bueno, espero que me pueda ayudar en eso, Older. Hay que sacar todo eso de ahí para afuera, todo eso, para poder entrar aquí abajo. A la placa. Sí, pero te digo, para limpiar eso está lleno de polvo ahí abajo. Yo lo limpié por fuera, pero mira aquí. Mira la alimentación del fan donde viene, mira, viene aquí. Este es el conector del fan. Aquí, esa pieza que tú ves ahí, es un controlador de voltaje. Espera un momentico que se caliente. Ahí sale. Ya, déjalo allá. Espérate, Ya, vamos a quitarlo vamos a quitarlo, ¿dónde está el alicate? Dale un poquito más, ahí ya. ¿Viste? Ya. Ese pegamento es duro, papá. Vamos a darle. El paciente parece que está vivo todavía. Ahora le voy contando lo que está pasando. Vinimos para acá a controlar el paciente como estaba con el doctor. Y el doctor, viste, intentó abrir y revisó. No, intentó no, lo abrió en realidad. Y se dio cuenta de muchas cosas. Él sigue con la idea, como Mauri, claramente, esto es claro, que el problema es el ventilador que no funciona. Entonces fue abriendo y buscando la conexión de este ventilador. Y ahora parece que tienen una idea diferente. Yo se la puedo contar, pero creo que con sus palabras va a ser un poquito más detallado. La idea es, el problema es el ventilador. No llega corriente al ventilador. Se rompió algo, se quemó algo. Es muy complicado abrirlo y encontrar el plan de cada cosita de lo que es o lo que hace. Entonces están pensando en hacer algo. No sé si un interruptor o un aparatico, yo no sé exactamente, por eso ahora ellos se lo explicarán. Algo que sea, entre comillas, exterior, parte del aparato, pero que en el momento que tú enciendes el aparato, se enciende el ventilador. Y si volviera, por ejemplo, a quemarse, a romperse, no necesitaríamos abrir todo el aparato, toda la conexión otra vez, simplemente sería cambiar esta piececita. Pero ahora los técnicos se lo van a explicar un poquito mejor. Esto es lo que yo entendí. Entonces yo lo explico para la gente que como yo no es técnica, pero también hay técnicos, así que vamos para allá. Y si no, entonces le hacemos buscamos una fuente El y invento. si le hacemos el invento. Entonces vamos a los probar. técnicos hablarán después. Ahora esta es la idea nueva que me encanta, la verdad. El cirujano Older, gracias a Dios que existe Older, dijo
Me ha pasado ya con aparatos electrónicos, como por ejemplo televisores, que a veces se ensucian tanto de polvo y de estas cosas, y ustedes dirán, pero siempre se va a ensuciar de polvo. No, aquí se ensució mucho, porque trabajamos con acerrín y entonces esto fue lo que le entró en realidad. Entonces él dijo, está pensando, vamos a armarlo otra vez, porque puede ser que el acerrín que tenía dentro, todo el polvo que tenía, probablemente esto bloqueó el ventilador. Entonces vamos a cruzar los dedos, vamos a armarlo un momentico otra vez. ¿No te parece? Bloqueó el ventilador, no. El polvo junto con la humedad crean... se convierten en conductores eléctricos. O sea, se convierte en un conductor eléctrico y puede estar haciendo interferencia eléctrica o conduciendo electricidad donde no se necesita y deshabilita alguna función de tantos componentes microscópicos que hay ahí dentro en la placa madre, se llama. Y uno de estos circuitos integrados que controla el ventilador puede que hubiese estado afectado por el polvo y no estuviese funcionando. Entonces tenemos dos opciones. Primera opción es armarlo todo como viene de fábrica y que el polvo fuese la causa y eche a funcionar. Me gusta esta opción, me encanta. Pero si no, la segunda opción ya es un poco más cruda, más manual, y es simplemente inventar una fuente que se encargue de alimentarle corriente al ventilador independientemente a toda esa tecnología y ese circuito integrado y todas esas cosas. Simplemente cuando se encienda el convertidor cargador, esta fuente echa a andar el ventilador todo el tiempo y así lo mantiene fresco. Vamos a ver, opción 1 u opción 2. Y en el día, porque todavía es tempranito, haremos también lo que hay que hacer en la caravana. Sí, no se preocupen. Pero que ¿En el esta día cosa o en la es noche? muy necesaria. Es muy necesaria. Sí, entonces tenemos las expectativas y la curiosidad ahí. Sí. Y ahora sí podemos armar. Este va aquí y el otro va allá. No le puedo enseñar lo que está pasando. No, pon la tabla, suéltalo un momento. Tenemos Older en el Y taller. ahora móntalo ahí arriba. Mauri por aquí intentando alar el invertidor. Ahí. ¿Se recuerda cuando lo pusimos la primera vez? Aquí estaba abierto, no teníamos todavía todas estas cosas, entonces era fácil enseñarlo. Pero ahora no lo es. La idea es ponerlo adentro y probarlo, a ver si funciona. Crucen los dedos, después le cuento. Adentro. Gorda lo estaba frenando un poco, pero ya va. Ya, completo ahí. Ya está todo conectado. Ahora vamos a conectar ahí fuera la electricidad a la autocaravana. Encender a ver qué hace. Voy. Conecta el cable. Ahora sí pitó. Qué bien. Ahora sí. Ok. Pero no encendió el ventilador. ¿Y qué? ¿Debería encender siempre? Sí. Automáticamente cuando tú lo enciendes, él Tiene que encender. echa a andar el ventilador antes. Eso. Cuidado. Fíjate, yo estaba pensando que no medimos el Voltaje al ventilador. ventilador. Ve, ahí está cargando. Ya sonó. Olvídate, eso hay que hacerle. Posiblemente también sea el ventilador para que tú veas. ¿Tú crees? Porque no lo hemos medido, no le hemos hecho la prueba, no le hemos puesto una fuente de sola separado para probarlo, ¿ves? Y para que no nos falte nada, ahora estamos también con la llave de la cocina abierta y la llave de la ducha abierta. Ahora cierro las dos llaves, escuchen. La llave esta y la llave de la ducha. ¿Por qué? Porque hay goteras en la bomba, sí, en la bomba de agua, aquí abajo. Te digo, mira pues, cantidad de agua. Es que aquí no puede haber un solo problema. Cuando hay un problema, después las otras cosas se lucen. Y dice, yo también quiero dar problemas. Me aburrido aquí. Enciendo. Enciende la bomba y vamos a abrir las aguas.
Ya no hace falta, pero... Abro esto. Ahora es que coja presión, a ver qué hace. Ahí va a botar. ¿Ya boto otra vez? Ya. ¿La apago? Sí. Sí. Es difícil enseñarles ahí abajo, pero lo que parece es que no está saliendo no depende de la bomba, parece que está saliendo agua de la manguera azul que está ahí alrededor. Parece que la presilla está súper apretada, pero parece que no está funcionando. Parece que tal vez se movió algo al momento de subir el invertidor, tal vez movimos algo y pasó algo. Una pieza que no tiene arreglo. A preguntarle a Putin ahora a ver si nos puede mandar una. No está partido, no Quizás tiene se nada. movió con la fuerza, se movió esto y aflojó un poco, no sé, se salió. Se movió un poquito del lugar y Sí, ya sí, empezó a botar. Nada. ¿Se movió? No está encendiendo. Papá, no será el fan, compadre. ¿Será el ventilador Puede todo el ser, problema? Puede ser, yo te lo dije, puede ser. ¿Y esto qué significa? ¿Es algo bueno o algo malo? Bueno y sencillo, Mm. pero hay que comprar un ventilador. Pero bueno, si eso fuera todo el problema. Creo que lo sentí hacer tac, tac. Es probable que tengamos motivos para celebrar. Súper extraño Bueno. que sea el fan. Todo parece indicar que el ventilador es lo que está roto. Lo cual nosotros ya estábamos diciendo, no, esa es la última posibilidad entre 1.000.000 de posibilidades. Pero parece que sí. Oye, es verdad que es raro que se vaya el fan, para que sepa. Es raro. Eso pensé, pero vamos a ver aquí un momento que había un cable partido. Bueno, gracias. Espérate, voy a ponerlo directo aquí, compadre. Aguántalo ahí. No sirve, compadre. Pero la placa se mueve toda, ¿viste? Indiscutiblemente que no sirve. ¡Ey! Sí. Ya lo logramos, compadre. ¡Qué locura! Ya lo logramos. Eso es para que no digan Vamos. que ese defecto no se da. No, era partido el Lo menos cable. pensado. Mira. Silicona para aquí, mira. Es un cable partido. Sí, Un cable partido, tampoco el Silicona ventilador. aquí, mira, para que no se mueva. para que no se mueva más. Ok. Yo traigo comida. Bueno, una comida rápida. Como un fast ¿Viste qué food. potencia tiene ese Gracias. fan, compadre? Sí, es un ciclón, muchacho. ¿Qué pasó? Que tiene buena potencia el fan. Que Renogy no se entere que estamos haciendo todas estas cosas. No, pues que Renogy se entere, a mí me da igual, porque Renogy nosotros la llamamos y nosotros, bueno, perdimos la garantía, Mauri creo que se lo contó ya en el video pasado, que nosotros perdimos la garantía por ¿cuánto? ¿20 días? 10 o 15 días. No, señor, entonces. Renogy ahora te dice, wey, adiós, no me importa nada. Y no te contestan tampoco los técnicos de verdad. No venden piezas, no tienen técnicos que arreglen esto. O sea, se va de garantía y te dicen, Ya. búscate tú la vida, búscate un técnico, búscate a alguien que te lo arregle. Y aquí tenemos nuestro técnico, entonces. Nos buscamos aquí el técnico. el lema es, no te metas con los técnicos cubanos. Exactamente, señor, la Así verdad. mismo. No puede ser el ventilador, porque nunca se rompen los ventiladores. No puede ser, pero parecía ser el ventilador. Vamos a montarlo. Ahora lo zafaron. Bueno, Mauri ya se lo contó. Y lo que resulta es que era simplemente un cable mal puesto. Los dos cables que alimentan el ventilador terminaron. Uno estaba roto y el otro, en lo que soldamos uno, se rompió el otro. Exacto, roto no en el sentido que estaba cortado, nada. Roto que la conexión no estaba bien hecha. Se Simplemente. partió el cable.
Y ahora entonces funciona, lo estamos instalando otra vez. Que eso es inclusive más difícil. Aún Exacto. que el Que se rompa el ventilador se ventilador. rompa. O sea, Es verdad. el ventilador es difícil que se rompa, pero que el cable se rompa todavía. Más increíble. Esta es la suerte de Mauricio y Katia. Bienvenidos. Algo más para el listado. Pero igual, por lo menos lo que me doy cuenta es que enfrentamos esta situación con un ánimo un poco diferente esta vez. En otros videos hubiéramos estado molestos y enojados y sí, con otras caras. Hoy teníamos esperanza. Ahora, ¿será porque tenemos un técnico de verdad aquí que estaba haciendo las cosas? ¿Será que estamos más cerca de donde queremos estar? Serán muchas cosas, pero salió mejor. Entonces nada, vamos a cerrarlo otra vez y a instalarlo en la caravana a ver si sirve. A probar una vez más. Dame, yo lo llevo. No, chico, yo lo llevo, vamos. Dame. Mira, que Cogiste la arandela. aquí Bueno, discuten este te quién lo lleva. La arandela talla. Yo llevo la No, cámara. aquí hay una arandelita. Y ya lo cerramos totalmente. ¿Por qué? Porque si funciona, ahí se queda. Si no funciona, igualmente hay que sacarlo. Entonces, quitar 4 tornillos no cuesta nada. Pero si funciona, mejor que esté listo, ¿sabe? Para quedarse allá. Debería funcionar. Dale, que debería funcionar. Vamos. Espérate un momento. Vamos Dime. a correr la tablita para atrás. Ahí. Vamos. Ahí. Venga, para arriba. Espera. Vamos. Parece que justo haciendo Saca la tabla, esto, a ver. antes, Saca la tabla. se machucó la manguera y entonces se rompió. ¿Qué suena? Yo que echándole turbina sin querer. Dale para allá. Vamos. Ok, ya entró. Vamos a conectar la Ven por corriente allá, y a ver ahora. si sirve. Dale, a ver. Conéctale a la 110. ¡Ey! Dale, que funciona. Mira. Esta noche cargamos la batería al 100%. Oye, vamos a celebrar. Bueno, Gracias. chin chin. A ti, gracias a ti. ¿Qué? Yeah. Qué rico. No, yo estoy contentísimo. Bueno, imagínate nosotros. Contentísimo Ah. que se pudo resolver eso. porque Entonces vamos a eso es- celebrar. Se siente un alivio tremendo. Sí, como no. Bueno, ya nos abrigamos y regresamos al taller porque hay que continuar con lo que estaba planificado para el día de hoy, Hay que continuar, es una palabra muy dura, muy fuerte. Hay que No. empezar. ¿verdad? Hay que empezar. Yo me siento como que he trabajado todo el día. Sí, no, es verdad. Bueno, es verdad también. Hemos trabajado todo el día, pero no en lo que habíamos planeado. Así es que vamos a empezar a trabajar en lo que habíamos planeado. Llegó el momento de hacer pruebas. Tenemos las 4 piececitas ya listas. Bien limpiecita, bien a la medida exacta. Ahora lo que hace falta es bajar el protagonista de todo este trabajo para tomar las medidas y saber cómo trabajar en la piececita que ya tenemos. ¿Ya? Bájate tú primero. Coge para allá. Vamos a ponerla arriba de la tabla. Mira, tiene un poquito de polvo, Está ahí desde este verano, ¿no? Desde el verano pasado. Oh, y otra lona más. ¡Tarán! Claro, esta es la marrón y allá está la azul. Ok. ¡Una lona, dijiste! ¿Una lona? ¿Para qué? Entonces aquí. Los tornillos. Bueno, ya desempacamos el producto.
porque necesitamos esta medida de aquí para hacer las bases que estamos fabricando. Entonces Mauri está por ahí cortando un fleje de aluminio de esta medida, de aquí hasta aquí, que será la base de estas dos piezas, que irán así más o menos, si puedo con la mano. Y después habrá que soldarlo, si Mauri se recuerda cómo se hace. Mauri, ¿te recuerda cómo se hace? Más o menos. Y atornilladas a la caravana. ¿A dónde? No, agarrar las dos piezas, así. Así. Ah. Espérate. Dale. Muy duro. Espérate un poco. Sí, ya me acuerdo ya. Están soldadas. Pasamos trabajo. Bueno, pasó trabajo. Porque justo cuando faltaban un par de soldaduras se acabó el alambre bueno. Y entonces la primera opción fue ir a comprarlo. Todas las tiendas están cerradas. Son casi las 6. Y las tiendas de este tipo serán a las 5. No me pregunten por qué. Y entonces Mauri tuvo que soldar con otro alambre más finitico y más antipático también. Se suelda mal. Pero lo logró, como siempre, para que le cuente. Y entonces la tenemos soldada lista. Ahora hay que hacerle hueco para los tornillos y limpiarla un poquito y pintarla. Al final el primer diseño, el original, no funcionó y tuve que separar todas las piezas, como pueden ver aquí. Ahora son 4 en lugar de 2. Pero ya tienen todos los huequitos hechos. Donde quiera que va a necesitar sujetarse a la autocaravana o sujetar el toldo. Y bueno, esto está listo. Solamente me falta pintarlos un poquito y terminar el día de hoy. Mañana será el día de instalación. Se acabó el trabajo. Ah, Y por aquí. por aquí no. Por aquí no se ha acabado. Por aquí no se acaba. ¿Qué hay por aquí? Por aquí hay algo de comida hecha. Algo de reguero. Sí, bueno, imagínense. Algo de comida. Los guantes sucios. Ya acabé. Yo también. Buenos días. A ver, aquí estamos entonces, dentro del taller. Con las piececitas que ayer Mauri soldó y pintó, listas. Con un par de manuales. Y con A un ver mecánico. y un mecánico, a ver si Medio mecánico. todos juntos logramos instalar nuestro toldo. ¿Qué tú crees? Va. Va a ser fácil. Ya tenemos puestas las 4 bases y ahora viene el momento de poner el fleje que sujeta el toldo por un extremo. No se vio mucho, pero
lo que hicimos fue esta raya. Cambio de planes otra vez. El fleje este no se puede poner. Por ahora Mori hizo los huecos y puso, ¿cómo se llaman? Remaches o tuercas, exacto. Tú puso tuercas para después enganchar el fleje. Pero ahora lo que habría que hacer sería poner esto y simplemente deslizar por dentro la lona del toldo. Y nosotros no lo podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos estas bases aquí y en el otro lado. Y no porque somos tontos. Tuvimos que ponerlas. ¿Por qué? Porque sin estas, el toldo habría empezado aquí. ¿Saben? En la parte derecha, vertical de la caravana. Y aquí nosotros tenemos una puerta, entonces no se puede hacer. Entonces para subir, para levantar el toldo, pusimos estas bases. Estas bases ahora no nos permiten entrar con la lona. Entonces hay que entrar con la lona en el piso y después venir para acá y enganchar todo junto. Va a pesar un poco más, pero no recordará probablemente cuando pusimos las puertas corredizas aquí en el taller. Familia, aquí se hizo de noche. Ustedes ni me ven, espérense. Muy de noche. Porque me hace falta luz. Al final, como siempre, yo no había entendido nada de lo que íbamos a hacer. Yo creía que íbamos a... Sí, bueno, ya se lo expliqué. Pues no pasó. Al final lo que hicimos fue poner los dos brazos. Están instalados, tienen todos los tornillos, tienen la silicona. Falta la lona. Falta la lona. Va a ser complicado cómo poner los brazos. Creo que no, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Tenemos las tuercas ahí puestas en la autocaravana, que es lo que es un poquito más lento porque hay que medir y determinar dónde hacerla, luego hacer el barreno, ponerla. Pero ya está hecho. Pero ya está. Tenemos las piezas que sujetan la lona, ya están en la lona, o sea que hay que subir todo el conjunto y atornillarlo. Y después hay que poner los cilindros, que es la parte que tiene el muelle y la fuerza para abrir y cerrar eso ahí. Va a ser difícil. Quiero solo saberlo para saber si ir a dormir tranquila o preocupada. No, yo creo que va a ser fácil. Ok, vamos a dormir tranquilos entonces. Vamos a descansar. El ingeniero está estudiando. ¿Qué tú crees? No sé si con las variantes que siempre encontramos nosotros en los proyectos de nosotros haya que modificar un poquito las instrucciones o si se pueden seguir al pie de la letra. Okay. Estaba mirando eso aquí, pero puede ser que sí. ¿Vamos arriba con la lona? Sí, creo que entonces es turno de poner la lona ya en el... Dale, que te dije, quiero que... No, ¿tú crees que podemos montarlo todo y verlo por el día abierto por ahí afuera? Sí. Dale, qué gana tengo. Ya, Nati, a ver, para allá otra vez. Empuja, a ver. Ya. ¿Cuánto tiene pasando el vinil para allá? Bueno, empújalo todavía un poquito más. ¿Quieres un destornillador o algo? Ya, no es parejo. ¿Parejo con la cosa blanca? Parejo con la cosa. ¿Afuera? Sí. Dale un poquito más. Al medio de la cosa blanca. Si puede. Ya. Ahí. Pues acabo de darme cuenta que esta camarita se murió.
Entonces probablemente no vieron los últimos que hicimos. Lo último que hicimos. Cuando no pongo ese y cuando pongo demasiado. Bueno, por ahora el toldo está todo ahí, enrollado en los dos... ¿Cómo se llaman? Rollos. En los dos brazos. Ahora está haciendo unos ajustes ahí a los tornillos para entonces aguantarlo. ¿Y después qué más, Mao? Después hay que darle cuerda. Después hay que darle cuerda. Vamos a darle cuerda al toldo. Hay que darle 15 vueltas a este tubo. Una. Aquí nos hacemos viejos. 2. 14. Tremenda fuerza. 15. Mucho. Me quedan un toque más. Más o menos. A ver. Después hay que hacer lo mismo al otro lado. Bueno, ya, estamos listos. Hay que quitarle el seguro y ya todo debe de tomar presión. Y tomar forma, vamos. A ver. Darle vuelta aquí. Si se puede. No, lo está haciendo solo, ¿verdad? Ya, Y ya. Mira, sigue moviéndose. ya. Wow. Ahora, ahora habría que abrirlo y Dilo, cerrarlo. dilo. Abrirlo, sí. Dale, vamos afuera. ¿Lo vamos a abrir? Vamos a abrir el toldo. Dale. ¿Sabes cómo se hace? ¿Cómo es eso? Yo sé cómo es eso. ¿Sabes cómo se hace? Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Dime, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que hay que levantar Hay que aquí. hacerlo juntos. ¿Eh? Hay que hacerlo juntos. A ver, primero habría que abrir esto, ¿no? Esto, ¿no? Ay, madre, no sé cómo se hace. Pero está escrito cómo se hace. Vamos a ver cómo se hace. A ver, Mau, tenemos que abrir esto, ¿viste? ¿Qué? Y creo que tenemos que abrir estas cositas aquí. Ya lo abrí. Ya la abriste. Y después dice pull to open. Ahora lo que no puse fue La cocina negra. la cosita negra. Ok. Ya. ¡Oh! ¿Qué pasó? Y ahora si tú lo quieres levantar, Vamos. levantar un poco. Ya. Ok. Levanta esto un poquito y abre la palanquita. Ok. Ahí. Ahora súbelo. Ve que tiene un final, Sí. ¿Dónde quiere? ¿El último? el último. Vale, voy subiendo, voy subiendo. Creo que esto ya está. Ya. Cerró. Creo que No, no. Sí, ya, ya hice. Ven a verlo Ahora dale si así, quieres. mira, un poquito. No, ven a verlo si quieres. Ahí está bien. Ahí está bien, ella engancha aquí. Ah, un poco Sí, así es. Sí. Así como quieren funcionar. No baja, un poquito ¿Qué más. clase de patio? Mira, está hueco, tiene un huequito ahí. Ah, tiene dos huecos. ¿Cómo que tiene hueco? Ahí y ahí. Un hueco. Está rajado ya. Nuevecito que estaba. Nuevo. No por gusto costó. Pero está Solamente bueno. pegamento. Y ahí también. Sí, sí. Ah, ahí está bien. Ya, este es Mauri. Mauri es el que Pero busca bonito, el detalle bonito. y el problema. Yo soy la que le dice, mira mira el todo. Sí. Míralo desde afuera. Se ve lindísimo, la verdad.
Ahora, ya que a mí me gusta, cuando sueño grandes, ahora voy a salir por fuera con una caja, una mesita, y un par de cosas que tengo en el carro, en el coche, desde hace, yo no sé, por lo menos un par de semanas. Y vamos a ver cómo se ve el todo completito. ¿Me va a ayudar? Como que tú tienes una mesita de horror. Sí. Qué bueno. Vamos a ver qué tengo yo aquí escondido en el carro. Pues tuvimos otro problema técnico. Otro percance. No se vio nada se apagó la batería, se apagó la cámara porque parece que con el mucho frío que hay, las baterías no duran nada. Entonces uno la pone que está al 50% y 2 segundos después se apaga. Y queríamos enseñarle nuestra mesita, el toldo, ojalá lo hayan visto, Y la silla. y nuestra sillita. Así Y que ya nuestra- está listo el portal. Exacto, nuestra nueva location para el próximo directo. Aquí es donde estaremos, ¿sabes? Qué rico, qué cosa más rica. Y otro día verán cómo se abre y se cierra la mesa, que es súper fácil. Bueno, Creo que lo verán la muchas mayoría veces. se lo imagina, Sí. que es muy fácil. Y lo verán muchas veces porque espero usarlo muchas veces, así que sí, tendremos tiempo. No, la verdad me gusta mucho. Si no hiciera tanto frío. Exacto, solamente falta otro clima. Sí, sí. Un buen sol para que los paneles solares carguen las baterías. Y Nosotros recarguemos nuestras baterías. y estar aquí debajo del toldo para no quemarnos, tomando una copa de vino, jugando a las cartas. No, me encanta, la verdad. Familia, ustedes van a estar con nosotros, van a seguir con nosotros, van a viajar con nosotros. Yo espero que sí, Porque ya estamos ahí, ¿viste? falta muy poco, Sí, muy sí. poco. La verdad que sí, este era el último trabajo grande que quedaba. Ahora son detallitos. Un cable del acelerador, un mueblecito que va adentro. Algún mantenimiento a la autocaravana, una revisión más bien Exacto. general antes Para de estar salir. seguro, ¿no? Pero sí, ya solo detalles. Sí, estamos súper contentos, súper satisfechos. Y listos para llevarlo con nosotros. Así que para no perderse el día en que nos iremos, suscríbanse, enciendan la campanita, compartan nuestros videos. Y nos vemos en el próximo. Hasta el domingo. Los queremos mucho. Chao.